exclusivo, especial para recordar del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Este canal, por solicitud de nuestros apreciados oyentes y queridos suscriptores, y por considerar que son de total importancia y credibilidad, estamos publicando en la radio y en el canal PRF Mundo los mensajes recibidos desde el cielo por una religiosa colombiana. Este mensaje número 19 en la serie es del 8 de diciembre de 2023, en el que el Señor y la Virgen señalan a la religiosa colombiana que diciembre será el último mes antes del holocausto. Pero obviamente no dicen cuál diciembre, de qué año, ¿no? Entonces, por eso siguen vigentes, porque a veces son profecías que no se han cumplido, pero que podrían cumplirse en cualquier momento, ¿no? El mensaje fue dado el 8 de diciembre de 2023, repito, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y dice lo siguiente. Dice la religiosa: estaba terminando de rezar el Santo Rosario y frente a mí apareció un óvalo de luz de un color azul muy brillante, que iba cambiando de tonalidades hasta quedar en un verde esmeralda muy hermoso. Dentro de esta luz maravillosa del óvalo apareció la Santísima Virgen María, vestida de luz blanca, resplandeciente. Un lazo azul rodeaba por encima de su cintura. Sus cabellos ondulantes, largos y sueltos, se dejaban entrever debajo de su largo velo traslúcido. Sus finos y delicados pies estaban adornados cada uno con una rosa amarilla. Su bello rostro miraba al cielo. Sus ojos llenos de ternura y bondad me miraron y con voz dulce me dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Alaben a Dios todas sus criaturas, ensalzadlo con himnos por los siglos, porque ha hecho maravillas. Que todas sus criaturas le den gracias y alaben su santo nombre, porque Él es santo. Dice la religiosa que se quedó extasiada viéndola. Su corazón rebosaba de gozo y solo repetía: amén, amén, amén. Continuaba contemplando a Nuestra Señora. Ella estaba suspendida muy alto y debajo de sus pies se veía la Basílica de San Pedro. Nuestra Señora me miraba en silencio y su rostro palideció. Se hizo muy triste. Vi al, entre comillas, Papa Francisco muy enfermo, que ayudado por un cardenal salió al balcón de la basílica y sonriente movió con sus manos una bandera roja desde el balcón. Frente a él había muchos cardenales y obispos. Todos estaban vestidos de rojo, solo se diferenciaban por el color del solideo. Se notaba gran alegría entre todos ellos. Fuera de la plaza de San Pedro miraban de lejos un grupo considerable de cardenales y obispos y sacerdotes dignamente vestidos. Varias caras me fueron conocidas. Todos ellos llevaban en una de sus manos un rollo de pergamino antiguo que tenía una palabra escrita en latín. Decía Evangelio. Esta palabra estaba escrita en letras doradas que resplandecían con el sol. Y en la otra mano llevaba una camándula. Todos ellos llevaban en la frente una cruz roja que brillaba con la luz del sol. Solo ellos podían ver esta cruz grabada en la frente, en aquellos que la tenían. El común de los demás no veía nada. Estos prelados miraban indignados a los cardenales y obispos vestidos de rojo que no estaban marcados con esa cruz. Un obispo mayor de edad que tenía la cruz roja en la frente levantó la voz y dijo a los demás: ellos
aunque salieron de nosotros, no son de los nuestros. Y dicho esto, los siguieron y se fueron a las periferias. Allí se escondieron en diversos lugares, mientras que alimentaban con la palabra y la Eucaristía a muchas ovejas que caminaban a la deriva y no sabían a dónde ir, ni qué hacer. Todas estas ovejas se reconocían porque llevaban al cuello un cordón con un símbolo. El símbolo era un pez, el ictus. Muchas de estas ovejas estaban enfermas y otras de muerte gravemente heridas, y estos prelados iban curándolas una por una hasta atenderlas a todas. Era un arduo trabajo, pasaban grandes fatigas y necesidades. Todos ellos eran muy pobres y se veían con hambre y sed, pero no de comida, sino de Dios. Todo esto lo hacían a escondidas y silenciosamente. Todo era oculto y nada era público. A simple vista parecía que la Iglesia Católica había dejado de existir, pero sobrevivía escondida y cada vez se hacía más fuerte. Vi entonces que de los ojos de la Santísima Virgen María brotaron unas lágrimas de sangre que bañaron sus mejillas y cayeron sobre todos los que estaban frente al, entre comillas, Papa Francisco, y todo se tiñó con esta sangre, empezando por el, comillas, Papa. De la tierra estalló una especie de incendio y en un instante toda Roma se incendió en un fuego abrasador. Se escuchaban gritos por todas partes y se veía correr mucha gente de un lado a otro, pero por más que corrían no podían salir del sitio donde estaban y todos perecieron en un abrir y cerrar de ojos. El humo negro que se desprendía de este incendio subía hasta el cielo y en un instante toda la tierra quedó en total oscuridad. Yo me quedé aterrorizada de lo que estaba viendo. Vi al, entre comillas, Papa Francisco huir. Lo vi muy asustado y lleno de confusión. Llevaba en su mano un maletín con documentos. Nadie lo ayudaba. De la Basílica de San Pedro salieron muchos lobos y hienas feroces que persiguieron al, entre comillas, Papa, hasta darle cacería, donde llegando a un punto lo rodearon y estos animales salvajes tenían cuerpo de animales, pero sus caras eran de seres humanos. De los cardenales que estaban vestidos de rojo, vi sus caras y a dos de ellos los reconocí. Estos lobos y hienas mataron al Papa, entre comillas, de manera salvaje. Todo fue una carnicería. Sus vísceras quedaron expuestas al aire y los buitres acudieron en manada y se las comían. En esto escuché la voz de la Santísima Virgen que me hablaba y me dijo: lo que has visto será, y nada de lo que has visto quedará sin cumplirse. Su muerte será maquillada. No es la primera vez que sucede. Sella los nombres de los autores en tu corazón, porque no te corresponde a ti dar a conocer sus nombres, los de los cardenales que ella identificó. Dice la religiosa, se hizo un silencio y luego prosiguió la Madre de Dios. Observa lo que acontecerá en este mes y adviérteles a todos que se preparen, que rasguen sus corazones de piedra y se vuelvan a Dios, porque el tiempo se ha terminado. En este mes de diciembre, que puede ser cualquier mes de diciembre próximo, ¿no? No tiene que ser diciembre de 2024 obligatoriamente. Puede ser cualquier mes de diciembre, ¿no? La religiosa dice, miré que frente al Papa Francisco, entre comillas, se levantaba un gigantesco árbol de Navidad, pero este árbol tenía símbolos y adornos profanos, era totalmente pagano y sus hojas se veían marchitas.
Junto a él había lo que parecía ser el esbozo de un pesebre, pero que en realidad no era pesebre, era una representación profana. Había mucho alumbrado profano en muchas partes, pero nada de lo que se me mostraba era religioso. Un gran ateísmo imperaba por todas partes. Todo era pagano y se hacía mucha alusión a los animales y a la naturaleza. Vi que en muchos países y ciudades el alumbrado y el pesebre, aunque fueran paganos, estaban prohibidos. Me quedé mirando el alumbrado y poco a poco se fueron apagando las luces multicolores, hasta que la tierra quedó envuelta en una gran oscuridad. Esta oscuridad era más dura que la misma noche. Vi la representación de muchas abominaciones y pecados que la gente aprovechaba para hacer en la oscuridad, para darle rienda suelta al mal. Vi que casi todos los países habían abrazado la bandera roja comunista y sus leyes eran rígidas y de esclavitud para los habitantes. Vi muchos bebés abortados, tirados en los basureros y otros en laboratorios como materia prima para elaborar artículos de belleza. Vi muchos niños flacos en extremo por el hambre y la guerra. En muchos lugares de la tierra se implementó el exterminio de los católicos por ser una raza peligrosa para el comunismo, y en muchos lugares se quitó la cruz. Nadie en todo el orbe podía demostrar su fe católica libremente. Vi muchos bebés abortados tirados en los basureros y otros en laboratorios. Vi muchos niños flacos en extremo por el hambre y la guerra. En muchos lugares de la tierra se implementó el exterminio de los católicos por ser una raza peligrosa para el comunismo, y en muchos lugares se quitó la cruz. Nadie en todo el orbe podía demostrar su fe católica libremente. Miré con terror que en algunos lugares volvía el canibalismo debido al hambre y la persecución. Se me mostró China y vi que desde allí salía una sombra grande que se asemejaba a una gran mano, que se expandía lentamente por toda la tierra. Esta mano, por donde pasaba, dejaba destrucción, guerra, odio, ruina, peste y enfermedad. Sentí que mi corazón se agitaba con lo que veía y me llené de un gran terror. La Madre de Dios me dijo: sé fuerte, porque todo lo que ves está encima. Este es el tiempo y tomará por sorpresa a muchos que perecerán por su incredulidad y tibieza. Dice la religiosa: en esto vi que la Madre de Dios se inclinó hacia la tierra y extendió sus manos. De su corazón y de sus manos salían 3 rayos de gracia, pero no había nadie que los recibiera. No había corazones dispuestos a recibir estas gracias, y estas gracias se devolvían a su inmaculado corazón. Entonces de sus ojos brotaron lágrimas de sangre, y escuché su voz que me decía: ¿qué no hemos hecho para salvarlos? Pero el corazón del hombre se ha endurecido y solo brotan cardos y espinos. Dice la religiosa: mirándome la Virgen me dijo: hija mía, los hombres serán castigados por su dureza, por culpa del pecado de la iglesia. La tierra y los astros se volverán en vuestra contra. El hombre se ha convertido en un criminal, un asesino, para sí mismo, para su mismo hermano, y el divino juez se dispone a castigarlos. Yo no puedo contener más por más tiempo su diestra. El santo de los santos exige justicia. Las aguas se volverán amargas como el ajenjo, y en muchos lugares saldrán de sus cauces. España y Francia serán arrasadas porque han permitido la perversión del corazón. México tendrá que llorar lágrimas de sangre por su tibieza.
Colombia vivirá su noche oscura y serán duramente esclavizados y azotados por vuestra dureza de corazón. China será exterminada y sepultada por su maldad sin límites. El oro, la plata y las piedras preciosas desaparecerán de la tierra y vivirán en pobreza los que antes ostentaban poder. Todos vivirán en una gran pobreza y solo en ella encontrarán el camino de retorno a la humildad. Los poderosos de la tierra dejarán de serlo y serán víctimas de su propio invento, porque desafiaron a Dios y se atrevieron a hacerse como Dios. No lloren por los muertos, lloren por los que aún viven, porque vuestra soberbia y desobediencia les traerá como consecuencia un sufrimiento tan grande que será memorable. El creador de cielos y tierra, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó y les dio libre albedrío. Pero los hombres han abusado de esa libertad. Por eso, para corregir vuestro desvío, Dios intervendrá pronto. Solo la intervención de Dios pondrá freno a la maldad del hombre. La iglesia será sacudida hasta los cimientos, porque no han querido escuchar a mi santo Hijo. Los cardenales y los obispos en su gran mayoría se han vuelto insolentes con su Dios y Creador y no reconocen a su Señor. Muchos han preferido unirse a las filas de Satanás y en cambio han levantado la testuz contra el cielo. Han profanado el altar de Dios con toda clase de abominaciones. Han quitado a mi Hijo del centro de la iglesia y pretenden borrarlo del corazón de los hombres, y en su lugar han colocado un demonio al que se postran pidiendo favores. Vuestras enseñanzas y costumbres son heréticas y profanas en la mayoría de los casos. Son insolentes ante la verdad. Vuestra conducta es vergüenza y escándalo para los hijos de Dios. Se han vuelto el hazmerreír del mundo y de sus príncipes, y han vendido la libertad de hijos de Dios para ser esclavos de Satanás y de sus vicios. Este mes, el diciembre del año pasado, será el último mes antes del holocausto. Los buitres están al acecho, y donde se reúnan, allí estará el cadáver. El horno está encendido y todo está preparado para el sacrificio. Vuestra sangre rodará por tierra y será pisoteada, porque pisotearon el precio de vuestra salvación. La sangre de mi santísimo Hijo, el precio de nuestra salvación. Vuestros hijos sufrirán el tormento de la cruz, porque no han tenido compasión de mi santo Hijo, que se hace niño en un pesebre y muere de amor por salvarlos en la cruz del sacrificio. No han tenido amor ni gratitud para con vuestro Dios. Han despreciado su palabra, han hecho burla de su sacrificio en la cruz y han profanado su cuerpo y han pisoteado su sangre. Le han negado el honor y la gloria que merece y al que tiene derecho. Vosotros entráis a los templos sin el más mínimo respeto y temor de Dios. Tratáis a vuestro Salvador como al más despreciable de los hombres. Sois vosotros reos de muerte y merecedores de todo castigo divino. Porque mi santísimo Hijo dio su vida para salvaros de la condenación eterna. En cambio, vosotros corren al infierno y no os importa perder vuestras almas. Tengan presentes, el que permanezca fiel a Dios y sus mandamientos hasta el final, se salvará y no tiene nada que temer. En cambio, aquel que no cumple la voluntad de Dios, ya tiene quien lo juzgue al final, y terrible será su desenlace. Hija mía, hoy derramaré grandes bendiciones a los hombres. Era 8 de diciembre. Era la rosa mística
dijo que el 8 de diciembre derramaría todas sus gracias. Entonces dice la Virgen: hoy derramaré grandes bendiciones a los hombres. Os espero en la hora de gracia. Preparad vuestras almas con la oración del Santo Rosario y el Salmo 51. Sean agradecidos por recibir el cuerpo y sangre de mi Santísimo Hijo en este día. Muchos no tendrán esa oportunidad. Cada vez serán menos quienes reciban a mi Santo Hijo en la Eucaristía. La tibieza ha penetrado en el corazón de muchos y el ateísmo cobra fuerza. La fe de muchos se apaga. Os bendigo desde mi inmaculado corazón. Y enseguida comenzó a hablar el Señor. Dice la religiosa: terminando de tocar la campanilla en el Sanctus, vi que Jesús se hizo presente en el altar. Venía con una túnica blanca y un cinturón ancho de oro. Traía puesta la corona de espinas y vino hacia mí. Se quitó la corona de espinas y me la puso en la cabeza. Fue tanto el dolor que sentí que mi ojo derecho iba a reventar, y el paladar lo sentí traspasado por una espina de dolor. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me dijo en arameo antiguo el Señor: toma mi corona de espinas. Ella es sufrimiento en la tierra y gloria en la eternidad. Baña con mi sangre a toda la iglesia. Administrala como quieras. Y la religiosa le dijo: voy, Señor. Y Jesús le dijo: ven conmigo. Dime todo lo que quieras decirle a los cardenales, obispos y sacerdotes, y yo les hablaré al corazón. Pondré en sus corazones tus deseos, y ellos sabrán qué hacer. Ofrece este dolor por la conversión de los pecadores y repara por sus ultrajes contra mí en la Eucaristía. Sé valiente, súfrelo todo unida a mí, y yo les daré el fruto. Todo lo que hagas o pienses unida a mí, yo lo elevo a un valor infinito, porque está dentro de mi voluntad. Hazlo todo unido a mí y en espíritu de expiación, porque no es lo que hagas, sino la intención con la que lo haces. Yo no me fijo tanto en el resultado. Yo tomo en cuenta es el grado de amor que pones en lo que haces. Si lo haces por amor a mí, tiene un gran mérito y su valor es infinito. Pero si lo haces por amor a los hombres, de nada sirve. La religiosa dice: sentí que todo el lugar se llenó de incienso. Sentí fuerte la presencia del Espíritu Santo y me sentía vibrar toda. Era una vibración que no podía controlar. Luego comencé a alabar en arameo y en hebreo a la Santísima Virgen María. Eran cantos muy antiguos de la época cuando la Santísima Virgen era apenas una bebé. Eran canciones de cuna muy bellas, y todas estas canciones yo las cantaba desde mi corazón y alababa a Dios por haberse encarnado en el seno de una virgen. Y luego escuché que Jesús me decía: alaben el santo nombre de María, alaben a mi Madre Purísima, después de Dios la más santa, porque sin su consentimiento yo no hubiera podido encarnarme. El fiat de mi madre equivale al fiat de la creación. Cada vez que alaben el dulce nombre de María, a mí me honran. Sea anatema el que niegue la Inmaculada Concepción. Y dice la religiosa: tomando Jesús mi cabeza en sus manos, me besó en la frente y me dijo: escucha, hija, esta será la última Navidad que mis hijos celebren. En adelante todo será de manera oculta y a escondidas. Mi iglesia será duramente perseguida. Algunos tendrán que derramar su sangre por amor a mí, y así darán testimonio de mí ante los hombres. Y yo daré testimonio de ellos ante mi Padre. La iglesia ha dejado de existir de manera pública. Ahora lo hará en privado. Sus miembros serán pocos y brillarán por su virtud y pobreza.
su fasto y su gloria será arrebatada. Ay de aquellos que vendan su progenitura, su primogenitura. Me dispongo a limpiar mi casa de toda herrumbre. Los míos serán los de las periferias. Lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero. Serán los que vengan de la tribulación, mientras los que se gloríen de tener posesión de los edificios, de los templos, basílicas, catedrales, seminarios, colegios, etc., serán mis enemigos. No teman, yo los estoy reuniendo bajo un solo aprisco. A mis cardenales y obispos fieles los protejo sacándolos del estercolero. Y así como a vosotras un día os solté las amarras para que me siguieran en fidelidad, le dice a las religiosas, así lo hago ahora con mis cardenales, obispos y sacerdotes fieles a mí. No os aflijáis por vuestra reputación. Si queréis seguirme, debéis asemejaros en todo a vuestro Maestro. Este diciembre, no sabemos cuál, les traerá muchos amargura y sobresaltos, porque la Navidad como la conocen dejará de existir. La Navidad soy yo, nacido en un pesebre, no es lo material. Por eso, permito que se les arrebate todo lo material y superfluo, lo que no cuenta para la eternidad, para que se queden con lo espiritual. Alegraos, se acerca vuestra liberación. Fijaos bien en mis ministros, los verdaderos fieles son mi iglesia verdadera y estarán fuera de los edificios, mientras que los que permanezcan dentro serán los traidores y sanguinarios, los adoradores de Satanás. Dice la religiosa, me volvió a besar en la frente y desapareció dejando un olor a incienso. Ojo a lo que dice en esta parte, ¿no? Los verdaderos fieles son mi iglesia verdadera, ¿sí? Y estarán fuera de los edificios, de las capillas, de las parroquias, de las catedrales, de las basílicas, de los seminarios, etcétera, etcétera. De todo lugar que tenga que ver con la secta bergogliana. Mientras que los que permanezcan dentro de los templos, las capillas, las catedrales, las basílicas, serán los traidores y sanguinarios, los adoradores de Satanás. Qué grave, ¿no? Qué grave. Besó otra vez a la religiosa en la frente y desapareció, dejando un olor a incienso. Este mensaje es para escucharlo varias veces y para compartirlo, como todos los 18 anteriores, ¿no? Así que les dejo esa tarea. Compartan estos videos que tienen relación con estos mensajes de la religiosa colombiana. Ayer me mintieron, obviamente, me mintieron debajo, en un comentario debajo del mensaje 18, diciendo que Arturo, periodista, había venido a Colombia y había conocido a la monja. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para absolutamente nada. No es verdad. No se dejen convencer de personas mentirosas, porque recuerden, el demonio es el padre de la mentira. Muchas gracias, Dios les bendiga.